Max Lieberman, Alejandro Mugar Miranda. A Max Lieberman se le atribuye la introducción del modernismo en la pintura alemana. Él jugó un papel importante en el arte moderno alemán, estableciendo y dando forma al mismo entre 1890 y el periodo de la Segunda Guerra. De todos modos, el Tercer Reich lo abolió de la oficial narrativa de la historia del arte alemán, y desde ese entonces su obra no tuvo la repercusión que tenía en los años anteriores. Existen dos razones fundamentales: su ascendencia judía, y a que en el siglo XX el arte moderno fue más que todo francés, siendo así su obra menospreciada durante esos tiempos. No sería hasta el postmodernismo que se daría mayor valor a su obra, aunque él esté entre los artistas alemanes más importantes que hayan existido. Sus exposiciones más importantes son en Estados Unidos. Max Lieberman fue extremadamente productivo hasta el final de su vida a sus 87 años, donde su carrera se extendió entre la monarquía alemana, el republicanismo y el nacionalsocialismo. Nació en Berlín, en el seno de una familia acaudalada, el 20 de julio de 1847, cuando esta era capital del Reino de Prusia. Solo 3 días después del nacimiento de Max, entró en vigor la ley que concedía igualdad de derechos y ciudadanía a la población judía alemana. En 1851, Lieberman se muda a Bertrix. Desde ese entonces, asistió a la escuela primaria y humanística ubicada en los alrededores de esta calle. Su familia lo deseaba para ser un gran negociante, como ellos, pero él estaba encantado con dibujar. De hecho, su dormitorio daba nada más y nada menos que a la puerta de Brandenburgo. En esa ocasión, dibujaba para matar el tiempo, y se dio cuenta de una pintura de su vocación. Sus padres no se entusiasmaron con la idea de que pintase, pero Max no se negaba a recibir clases de pintura. Desde ese momento, Max empezó a recibir clases privadas de pintura con Edward Holtzman por las tardes, en su tiempo libre, después del colegio, pese a que su familia no quería que estudiase arte. Asistió a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Berlín, después de haberse iniciado en dibujo con Karl Steffeck entre 1863 y 64. Lieberman estudió en la Escuela de Bellas Artes de Weimar, donde le dieron lecciones privadas. Él da un viaje a Düsseldorf, en el que Lieberman visitó al pintor Mihály Muskácsy y fue influido por el arte naturalista del este pintor húngaro. Entonces, él con su obra Mujeres desplumando gansos marca época por su brutalidad y representar algo tan cotidiano en esa época, contrastando fuertemente con el romanticismo idealista y el heroísmo rimbombante de ese entonces, dominante en Alemania. Lieberman fue criticado de una manera despiadada, en términos de ser el pintor de la suciedad. Schutzmaßler. Max Lieberman visitó por primera vez París y los Países Bajos en 1872. Luego vivió principalmente en París entre 1873 y 1878, visitando durante los veranos de 1873, 74 y 75 a Barbizon y a Holanda. E inspirado por la obra de Franz Hals, Millet, Corot e israelíes, realizó estudios de natural y pinturas acerca de la vida campesina. En diciembre de 1873, Max Lieberman parte a París e instala un taller en Montmartre, en la ciudad capital del arte. Intentó establecer contactos con los líderes de las vanguardias pictóricas realistas e impresionistas. No obstante, los franceses le negaban todo tipo de contacto al alemán Lieberman. Pobrecito de Lieberman. En 1874 representó sus Mujeres desplumando gansos en el Salón
de París, donde a pesar de haber sido aceptado, recibió críticas negativas por parte de la prensa nacionalista francesa. Pobrecito de Max Liebermann, nunca le aceptan su obra. Fue para ese entonces que por primera vez Liebermann pasó el verano en Barbizon, cerca del bosque de Fontainebleau. Alguna vez reconoció: Muscasi me trajo mucho, pero me trajeron más Troyen, Debussy, Corot y sobre todo Millet. En 1857, Liebermann pasó 3 meses en Zandvoort, Holanda. En Haarlem estudió intensivamente las obras de Hals. Liebermann esperaba verse influenciado en su propio estilo mediante su trabajo con la pintura de Hals. Está junto a los métodos empleados en sus trazos vivaces e indefinidos, al igual que la influencia de los impresionistas franceses, más que todo. Caracterizaría buena parte de su obra Liebermann. Además, el artista berlinés desarrolló una singularidad en sus pinturas. Dejaba pasar mucho tiempo entre el momento que concebía una idea y la realización. Fue luego de regreso a París, en otoño de 1875, cuando instaló un gran taller y retomó la idea de lo que había observado. Creó una primera pintura que represente un grupo de niños pescadores bañándose. Años más tarde, plasmaría ese motivo de nuevo. En verano de 1876, realizó una estadía de varios meses en los Países Bajos. Continuó estudios sobre Hals. Posteriormente se encontró su propio estilo, el cual lo beneficiaría especialmente en la pintura de retratos. En Ámsterdam se encontró con el grabador William Unger, quien lo contactó con Joseph Strauss, artista que le brindó amistad duradera y estimuló su interés por la naturaleza, así como también el evocar sentimientos de estados de ánimo en la obra de arte. En su cuadro Escuela de Costura holandesa, en 1876, Liebermann utiliza efectos de luz prácticamente impresionistas. Max conoció la sinagoga portuguesa de Ámsterdam gracias al profesor Auguste Albert, de hecho que le permitió reencontrarse con sus raíces judías. Por aquel entonces, Liebermann produjo sus primeros estudios del orfanato de Ámsterdam. En diciembre de 1873, Múnich, Berlín y Wannsee. Siguiente capítulo de una historia de un maldito crack. En 1878, Liebermann viajó por primera vez a Italia. En Venecia fue a ver las obras de Vittore Carpaccio y Gentili Bellini, donde encontró una nueva fuente de inspiración para su obra. También allí conoció a un grupo de pintores de Múnich, entre quienes se encontraba Franz Monod-Fels. Permaneció 3 meses con ellos en Venecia y finalmente los siguió hasta la capital de Baviera, la cual poseía también la escuela de Múnich y era también el centro de mando del arte naturalista. Wilhelm Leibniz fue uno de los pocos pintores a los que frecuentó en Múnich. En diciembre de 1878, Liebermann comenzó a pintar su Jesús de 12 años, perdido en el templo.
cuyos primeros esposos ya había realizado en sinagogas de Ámsterdam y Venecia. Nunca antes había pintado un cuadro que le demandara tanto esfuerzo. Unió los estudios aprendidos en los interiores de las sinagogas con personajes individuales que había esbozado previamente durante sus estudios desnudos, para luego juntarlos ya no desnudos, sino vestidos, presentando a Jesús como foco de interés. La pintura de Lieberman está además bañada en una luz casi mística. Mas la obra tuvo una controvertida recepción en Alemania. El príncipe regente Leopoldo Baviera se mantuvo en todo el momento junto a Lieberman, pero un crítico del diario bávaro Augsburger Allgemeine no dudó en reiterar el cliché de la fealdad, arguyendo que la pintura mostraba al niño judío más feo y entrometido que uno se pudiera imaginar. Tampoco faltaron los otros tantos epítetos y amenazas racistas para el pintor hebreo. A los bávaros les preocupaba de sobremanera la apariencia de Jesús, y especialmente el hecho que gesticulara con sus manos mientras exponía sus argumentos. Mientras que la posición eclesiástica y de los críticos se volvía cada vez más extrema, reconocidos artistas y colegas apoyaron incondicionalmente a la obra de Lieberman. Entre ellos se merecen ser mencionados Friedrich August von Kaufmann y Wilhelm Leibl, para quienes esta obra en cuestión es simplemente una síntesis de todo lo capitalizado por el joven Lieberman tras sus años de aprendizaje. Jesús de 12 años en el templo. El arte holandés y el veneciano se reúnen en esta obra de Lieberman. Algunos detalles sobre esta obra es que sea como fuerte, original es la composición y el manejo de luces en la obra de Lieberman, como se dará cuenta. Uno de los pocos trabajos bíblicos que realizó a lo largo de su carrera, que tiene referentes en tradicional tema de Jesús entre los doctores. Se trata de una obra de diálogo, donde los teólogos judíos representan reacciones diversas ante los argumentos del joven predicador, a quien indudablemente los teólogos escuchan con gran interés. Entre ellos, puede observarse a quien recibe su mensaje con inspiración, que se mantiene cauto al respecto, así como quienes expresan su asombro y su sorpresa ante las palabras de semejante niño. Los doctores en teología, siguiendo la tradición hebraica, debaten lo que oyen. Algunos simplemente comentan o intercambian ideas. Y hay hasta quien ha dejado de leer su libro de plegarias y con atención medita ahora sobre los argumentos de Jesús. Difícilmente, por tanto, pueda sostenerse en este caso que se trate de una imagen anticristiana, en particular si se toma en cuenta que Lieberman, considerando la sensibilidad de los gentiles religiosos, realizó en su momento cambios importantes en su obra, transformando en particular la apariencia del joven predicador. Significativamente, Lieberman no había pintado la enormidad pública del templo de Jerusalén, sino la intimidad de una pequeña sinagoga europea, con varios personajes vestidos a la usanza tradicional de los judíos, dieciochescos y decimónicos, incluyendo esto también en la incorporación de motivos hebreos tales como el talit, el sidur y la luz eterna. Talleres. Debido en parte a las repercusiones obtenidas por el odio en 1879, más allá de los improperios y amenazas, Lieberman terminó por ser artísticamente reconocido. En 1880 participó nuevamente en el Salón de París, donde presentó sus obras pobladas por trabajadores comunes, llenas de armonía. En 1884
Lieberman regresó a su ciudad natal, donde realizó algunas de sus obras famosas, tales como El depósito de lino de Larin, pintura pragmática del naturalismo alemán, yendo y viniendo, pero por sobre todo trabajando tanto en Holanda, Alemania, etc. Lieberman pintó ornatos y asilos para llanos en Ámsterdam, así como impresionantes escenas con los trabajadores de ambos países. Lieberman hizo por Alemania lo que Millet había hecho por el arte francés, representado en escenas de quehaceres rurales en modos melancólico, pero no sensiblero. Convencido que la pintura debería ser la exposición del arte, así como el estudio honesto de la naturaleza, Lieberman abriga la esperanza de los representadores de sus representaciones de las clases de trabajadores, sensibilizarían a los espectadores y ayudarían a mejorar la condición de vida de todos los trabajadores. Algo muy interesante viniendo de una persona de clase súper acomodada. A partir de 1890 fue influenciado por el impresionismo y a partir de ese momento no tardó en convertirse en el artista líder de Berlín. Tendió por ese entonces a emplear colores luminosos y una técnica más libre, semejante a la que se desarrolla cuando se hacen bocetos, aportando todo ello nuevos valores atmosféricos a su obra. Coleccionó pinturas impresionistas y publicó ensayos sobre Manet y Degas. La paleta de Lieberman se volvió más brillante y luminosa. Abandonó la temática del mundo rural y trabajó desde ese entonces otras concertinas al esparcimiento burgués, los retratos y los paisajes. En tanto Lieberman pasó a ocuparse de asuntos impresionantes de la luz y el color. El tema de sus obras se volvió menos importante para él. Sin embargo, el berlinés se mantuvo siempre en conexión con la tradición narrativa propia del arte alemán, y por tanto, se diferencia de los impresionistas franceses. Nunca dejó de interesarse por completo por los temas que abordaba. Aquí está la cervecería rural, el alquiler del pintor, etc. Aunque Lieberman lejos estaba de poder plasmar a través de su arte el agitado estado de ánimo en que en aquella época se hacía sentir en Alemania a causa de las persecuciones antisemitas, halló paz e inspiración en los Países Bajos, a los que regresaba cada año. Con todo eso, Lieberman no dejó de trabajar en Alemania, donde realizó los retratos y paisajes. En los años subsiguientes viajó al pantano de Lechau, donde trabajó para luego ir a Rosheim y al Valle Inntal, donde creó su notable obra Cervecería Rural en Brandeburgo. Hacia 1897 obtuvo su muy merecido reconocimiento como artista. La exhibición de sus obras en la Gran Exposición de Arte de Berlín en 1897 marcó su gran consagración como artista. Ganó medallas tanto en su ciudad natal como en la misma Múnich en los años que había generado reacciones contradictorias. Lieberman realizó luego obras concernientes a las actividades, deportes y ocios de la alta burguesía, así como también otras series de numerosos retratos. En su época, Lieberman fue un retratista, así como también otra serie gozó de una gran popularidad en Berlín. Realizó no menos de 200 retratos y fue además uno de los más cotizados retratistas. Entre sus trabajos más apreciados figuran los retratos de Albert Einstein y Paul von Hindenburg,
quien entonces era presidente de la Weimar. Su formidable colección de arte impresionista introdujo a muchos compatriotas al arte de la vanguardia francesa. En 1890, Lieberman ingresó como miembro de la Academia, pero en 1899, a causa de polémicas causadas por los estrechos horizontes de la pintura en su país, promovió junto a Louis Curtius y Martin Schleburg la creación de la Secesión de Berlín, de la cual fue presidente electo entre 1899 y 1911. En 1903, Lieberman fue a su vez nombrado presidente de la Confederación de Artistas Alemanes. Hacia 1905, la obra de Lieberman era exhibida en Kunstpalast de Hamburgo, la Nationalgalerie de Berlín, la Neue Pinnacle de Múnich, el Museo de Estrasburgo, el Museo de Leipzig y otras tantas galerías de Europa. A partir de 1909, pintó en su casa de campo de Wannsee, en las cercanías de Potsdam. En 1920, Lieberman fue electo como presidente de la Academia Prusiana de Artes, la más distinguida institución de la República de Weimar, y ocupó dicho cargo durante 13 años. En 1927, para sus 80 años, Lieberman recibe en Berlín los honores más altos, la presentación personal del escudo del águila del Imperio Alemán por von Hindenburg, y se lo nombra además ciudadano ilustre de Hannover. Lieberman renunció al cargo de presidente de la Academia Prusiana de Artes por razones de salud, posiblemente ligadas a la indignación por el envase de los nazis hacia el poder en 1932. Conocidas son sus palabras al percibir ante su hogar en Berlín el despliegue nazi que tuvo lugar durante la noche del 1 de enero de 1933. No podría comer tanto, como que tengo ganas de vomitar. En 1934 pintó El regreso de Tobías, una obra inspirada en el libro de Tobit, y que representa una escena donde el hijo vuelve a casa con una cura para la ceguera del padre. Ese mismo año pintó también la última pintura acerca de sí, un autorretrato con sombrero y pincel. El artista murió el 8 de febrero de 1935, a los 87 años de edad. Lea Oldman escribió en 2005 al respecto, considerando la muerte del pintor y su previa renuncia al cargo de presidente de la Academia Prusiana de Artes. De esta manera, Max Lieberman vivió una larga y fructífera vida, casi lo suficiente larga como para como para que se le hubiese podido arrancar todo aquello lo que había logrado. Fue, por decirlo de alguna manera, afortunado de morirse cuando murió en su hogar de Berlín en 1935. En 1933, cuando Hitler era canciller, Lieberman dejó su distinguida posición de presidente de la Academia Prusiana antes de que hubiese sido forzado por las leyes racistas que restringían a los derechos de los judíos europeos a partir de 1935. Otros pocos años más, y Lieberman hubiese tenido que ver el resto de todo aquello por lo que había trabajado serle arrancado: su colección de arte, su hogar, su reputación, su vida. Se agradece por su atención.